Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. La cita que nos reúne aquí el día de hoy son algunas historias de diferentes ambientes, pero lo que tienen en común es que le ocurrieron a una persona durante la noche y que tardaron en creerles o de plano nunca les creyeron. Y que les aseguro, vale la pena escuchar por completo. Así que durante los siguientes minutos preparen la bebida de su preferencia, de que nos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. Pónganse cómodos, vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y transportémonos al lugar de cada historia. Acompáñenos. La primera experiencia de esta noche nos fue compartida por Esteban Moreno. Esto que les voy a contar sucedió hace ya algunos años, durante unas vacaciones de verano en las cuales acostumbrábamos a viajar a Estados Unidos y visitar a un tío hermano de mi padre. La razón de esto era porque él tenía una gran casa a un costado de un muy bonito bosque. Era casi como esas cabañas enormes que puedes rentar o como esos lugares para esquiar entre las montañas. En fin, llegamos y todo normal. Nos saludamos, platicamos, nos instalamos en nuestras habitaciones, cenamos y después me puse a jugar con mis primos después de que mis familiares se quedaran platicando actualizándose de sus vidas. Pasaron algunas horas y la verdad es que en ese entonces me divertí como nunca con mis primos. Pero para esa hora, la mayoría de ellos ya se habían ido a dormir, a excepción de mi primo, el mayor por parte de mi tío, y yo, quienes en ese entonces ambos teníamos 13 años. Así que éramos los mayores del grupo, cosa a la que atribuí que solamente nosotros dos siguiéramos despiertos. Estábamos cada vez más aburridos, pues a este punto, mi primo y yo solamente estábamos sentados en un sillón viendo cómo se quemaba la leña de la chimenea. Y a lo lejos, solamente escuchábamos cómo platicaban nuestros papás allá en la cocina, cuando mi tío se acercó y nos dijo que podía encomendarnos una gran tarea, para que pudiéramos matar el tiempo y encima nos pagaría por ello. Nosotros, por supuesto que nos emocionamos, aceptamos y nos llevó al patio. Resulta que durante esas épocas muchos armadillos salían de los alrededores y se metían al patio que daba directamente al bosque, el cual solamente estaba separado por una pequeña barda, por lo que él había comprado una pistola de balines para ahuyentarlos, por lo que la sacó y nos encargó cuidar el patio por un tiempo. Supongo que hasta que nos diera sueño y nos fuéramos a dormir. Así que nos dio el arma y regresó adentro para seguir platicando con los adultos. Mi primo y yo nos quedamos ahí tomándonos la tarea demasiado en serio. Nos repartíamos partes del patio, nos turnábamos la pistola y tratábamos de no hacer ningún ruido para escuchar todo lo que nos rodeaba. Tras unos 40 minutos de todo esto, mi primo me dijo que necesitaba ir al baño, por lo que le dije que yo lo cubriría sin problema y haría la labor de ambos en su ausencia. Y ahí estaba yo, completamente solo, con el inmenso bosque enfrente de mí, y con un silencio que parecía como si te absorbiera. Con todo y ese silencio, apenas podía escuchar a los adultos que estaban casi al otro extremo de la casa en el porche. De pronto, sentí un frío abrumador. Y también me cayó la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia todos lados e intenté no hacer ningún ruido para tratar de escuchar algo. Hasta que, finalmente, escuché el crujido de hojas y palos siendo pisados por algo que se estaba acercando.
Miré hacia donde provenía el sonido y vi una sombra muy grande. Después de estarlo viendo por unos segundos intentando encontrarle forma, vi un par de ojos rojos que resaltaban sin problema en la oscuridad, acercándose, y no me quitaban la vista de encima. La forma de la sombra era muy difícil de describir, es decir, era como si una persona de pie se estuviera acercando, pero parecía tener una especie de cuernos y una cabeza de macho cabrío. En este momento que les estoy contando, siento como si sonara a que todo aquello fue tan fácil, pero no tienen idea de lo que estaba sintiendo en ese rato y cómo se veía aquello entre los árboles. Estaba completamente paralizado y mientras mi cuerpo no reaccionaba, solo veía cómo esa sombra o cosa se estaba acercando cada vez más y más a la barda. Cuando de pronto pude reaccionar, tomé la pistola y no dudé en disparar en diversas ocasiones, aunque inmediatamente me di cuenta que aquello era en vano, pues esa cosa no se veía afectada, retrocedía o algo que me indicara que las balas funcionaban. Y los ojos, aquellos ojos se iluminaban cada vez más y más. Decidí mejor voltearme y correr hacia la entrada de la casa cuando vi a mi tío acercándose hacia la puerta. Se acercó rápidamente y lo abracé con todas mis fuerzas mientras lloraba. Le conté todo lo que había pasado mientras los demás adultos y mi primo se acercaban a ver lo que estaba pasando. Mi tío comentó que había reconocido el sonido de los disparos y vino a asegurarse de que no nos estuviéramos disparando entre nosotros. Al principio nadie creyó mi historia, pero después de ver lo alarmado que estaba, creo, algunos de mis tíos junto con mi papá fueron a dar un rondín a las afueras del patio con lámparas solamente para asegurarse de que no hubiera algo por ahí. Pero, como era de esperarse, no encontraron nada. Al día siguiente, durante la mañana, fui con mi tío a ese lugar donde había visto esa cosa la noche anterior, y vimos huellas como de cabra cerca de las balas que había disparado. Sin embargo, tras seguir por un pequeño tramo esas huellas, las pisadas simplemente se perdían. Y hasta hace apenas 3 años, mi tío vino de visita a México, y en una ocasión en una fiesta familiar, ya un poco entrado en copas, me confesó solamente a mí que él también había visto esa cosa un par de ocasiones, que la veía caminando en su patio, y que por eso había decidido comprar la pistola, aparte del asunto de los armadillos. Sin embargo, me dijo que no pensó que aquella noche sucedería algo así porque había casa llena. Me comentó que tiempo después de que nos fuimos de ahí, llevó a un sacerdote a su casa para bendecirla, y que desde ahí ya no lo volvió a ver, pero que aún así no ha bajado la guardia. La siguiente experiencia nos fue compartida de manera anónima. Lo que les voy a contar le pasó a mi novia cuando ella era niña. Hace mucho tiempo, cuando ella tendría alrededor de unos 7 u 8 años, aún era hija única y su familia atravesaba por un mal momento económico, por lo que tuvieron que mudarse a un departamento pequeño, el cual habían conseguido por un amigo de su papá, quien también vivía en ese complejo de departamentos estando soltero. Los primeros meses fueron completamente normales, y no pasó nada sino hasta después de un tiempo. Durante una noche, ella dejó la puerta abierta de su habitación, la cual se encontraba al fondo del pasillo,
y podía ver directamente todo hacia afuera. A ella no le importaba esto, pues como apenas era una niña, le parecía mejor tener la vista completa hacia la puerta del cuarto de sus padres, la cual quedaba a mitad del pasillo. En esa noche, se despertó por la madrugada y fue ahí cuando se percató de que había dejado la puerta abierta de nuevo. Se le había ido el sueño después de dormir un par de horas, así que se quedó contemplando el exterior inocentemente. De pronto, pudo ver cómo una mano salía de una de las paredes del pasillo, lo cual la sorprendió bastante. Pero en un principio pensó que tal vez era un efecto de luces generado por el alumbrado mercurial del exterior, hasta que, después, vio cómo de la mano salía un brazo y se terminaba de formar un cuerpo pequeño con suéter de rayas blancas y rojas, por lo que rápidamente se tapó con sus cobijas hasta la cabeza y comenzó a rezar. Al día siguiente, no le dijo nada a sus papás por miedo a que le regañaran por estar despierta tan tarde. Además, creía que todo eso había sido producto de su imaginación o un mal sueño, por lo que decidió que esa misma noche se aseguraría de que eso había sido o no su imaginación. Por lo que, al transcurrir su día con total normalidad y no decirle a nadie de lo que había visto anoche, al irse a acostar, volvió a dejar la puerta abierta de su habitación con vista hacia el pasillo. Y así se mantuvo despierta hasta tarde. Pasaban los minutos, una hora, y después de algunas horas no lograba ver nada. Hasta que, de repente, antes de quedarse dormida y cerrar los ojos por el cansancio, un movimiento en el pasillo la despertó. La misma mano, el brazo, el cuerpo pequeño con el suéter de rayas blancas y rojas, volvía a manifestarse en el pasillo. Y ella, a pesar de que sabía lo que esperaba y quería verlo para confirmar, no pudo evitar sentir el mismo miedo que sintió un día antes, y volvió a taparse rápidamente con la sábana hasta la cabeza y comenzó a rezar aún más fuerte que ayer. Rezaba y pedía que todo eso se terminara, que aquella cosa pequeña no se fuera a meter a su cuarto, ahora que sabía que de cierta manera era real. Y a partir de aquella ocasión, nunca volvió a dejar abierta la puerta de su cuarto durante las noches. Pasaron algunos meses y su situación mejoró, por lo que afortunadamente pudieron mudarse de ese departamento. Y a pesar de todo el tiempo que vivieron ahí, ella nunca les contó a sus papás sobre lo que veía. Años después, su papá se enteró que aquel amigo el cual les había conseguido el departamento había fallecido, por lo que mi novia acompañó a su papá al funeral y ya de regreso comenzaron a platicar de él. Y en un punto de aquella plática, ella dice que su papá, sonriendo, le dijo que recordaba que una vez su amigo le había contado que una señora que comenzó a rentar el mismo departamento tiempo después de que nosotros nos mudamos, comenzaba a quejarse de que todas las noches se aparecía un niño con suéter de rayas y se paseaba por todo el departamento. Y mi novia me cuenta que en ese entonces, al escuchar todo eso, se le había desbloqueado ese recuerdo, pues no se acordaba para nada de aquellas noches, por lo que decidió contarle a su papá. Pero nunca encontraron respuesta a aquello. La siguiente experiencia de esta noche nos fue compartida por Saúl Arriaga. Todo sucedió hace un par de meses, cuando, al igual que muchos, perdí mi empleo por la pandemia y ya no me fue posible pagar la renta donde vivía. Por lo que regresé a casa de mis padres después de algún tiempo sin haber vivido ahí. Ellos vivían aún con mi hermano menor de 15 años y 3 perros pequeños que amaban a mi padre. Durante los días en que estuve quedándome con ellos, yo me dormía en el sofá,
pero no tardé en percatarme de que aquellos perros no se dormían o se calmaban por las noches hasta que mi papá se fuera a dormir a su cuarto y ellos pudieran acostarse alrededor de su cama. Tras una semana, mis padres junto con mi hermano salieron a unas vacaciones que habían planeado hace meses, a lo cual yo de verdad no me molesté en lo absoluto, pues al contrario, yo aún tenía muchas cosas que hacer de mi escuela y aparte no me caería mal tener la casa sola un fin de semana. El primer día y la primera noche transcurrieron de manera habitual. De hecho, creo que descansé más de lo normal, pues la verdad sí me sirvió para despejarme un poco de los problemas que venía acarreando. Pero en la segunda noche, me encontraba acostado ahí mismo cuando aquellos perros no dejaban de molestar. Solamente que ahora no estaría mi papá para calmarlos, por lo que me dirigí al cuarto de mis padres porque pensé que tal vez así se calmarían, lo cual sorprendentemente funcionó. En lo personal, nunca antes había dormido allí, y es que desde niño prefería dormir en otros cuartos o incluso en el sillón antes que en ese cuarto. Caí dormido nada más al acostarme, cuando después de un par de horas, los perros comenzaron a armar todo un escándalo. Primero pensé que era normal dado la naturaleza de aquellos perros, hasta que me di cuenta que los perros estaban ladrando y gruñendo precisamente hacia una esquina del cuarto, por lo que volteé rápido para ver de qué se trataba y vi que en aquella esquina habían dos niños viéndome directamente. Parecía como si fueran gemelos y eran muy pequeños. Llevaban un traje antiguo como de béisbol y los perros no paraban de ladrarles. Me quedé completamente paralizado, pues nunca me había pasado algo así. Y en esos segundos que duró todo eso, trataba de razonar, buscando alguna explicación, pensando que tal vez se trataba de un terror nocturno o la subida del muerto, de alguna pesadilla o no sé. Sin embargo, ahí seguían viéndome directamente. Parpadeé muchas veces incluso para ver si se desaparecían o algo, pero no. Y de repente, uno de los niños comenzó a sonreírme. Pero sabía que no era de una manera amigable, pues esa sonrisa pareciera como si estuviera tramando algo. Era de esas sonrisas malévolas que alguien hace cuando está por hacer algo malo. En ese momento me tapé lo más rápido que pude con las cobijas hasta la cabeza y comencé a rezar. Yo nunca he sido una persona religiosa, pero en ese momento creí que era lo único que podía hacer. Y así estuve durante una hora más o menos, escuchando a los perros ladrar sin detenerse y yo con el miedo al tope, cuando de un momento a otro los perros se callaron y yo, de verdad esperaba que esos niños ya no estuvieran ahí, que la razón por la que habían dejado de ladrar era porque esos niños se habían desaparecido, se habían ido o no sé, por lo que agarré todas mis fuerzas y salí corriendo del cuarto hacia la sala. Encendí rápido todas las luces y los perros corrieron directamente hacia mí. Y me acompañaron durante toda la noche. Y así me la llevé el fin de semana. Durante las noches no volví a aquel cuarto. De hecho, lo mantuve cerrado. Cuando mi familia volvió, les conté todo, pero ninguno de los tres me creyó. Me dijeron que todo el tiempo que habían llevado viviendo ahí no habían visto algo parecido. Incluso mi hermano, que él ya se había quedado dormido solo ahí y que tampoco había visto nada parecido. Pero yo sé lo que vi esa noche y sé que esa es la razón por la que nunca pude dormir en ese cuarto. ¿Y ustedes han vivido alguna situación de noche en su casa de la cual no les creyeron?
Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez se suscribe y apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón, que es por y para ustedes. Recuerden compartir esas historias, darle me gusta sobre todo, ya que nos ayuda un montón y a ustedes no les toman ni un segundo y aparte es gratis. Así que si queremos llegar a más gente, esto nos ayuda un montón y así podemos traerles más historias. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.